subcampeones del mundo. Eso es. Enhorabuena, el año pasado. Muchas gracias. No puedes perder tiempo en lamentarte, qué cagada, que me ha metido un ensayo por mi culpa, porque te meten 5 más. Si la cagas en un partido de 15, pues tienes a lo mejor una semana para estar en tu casa, para hablar con tu familia, para mentalmente desahogarte, y en el Seven a las 2 horas vuelves a tener otro partido. A mí el primer año se me caía el pelo, o sea, calvo. Pero pues cualquiera lo dice. Hombre, pues estoy con minoxidil, ¿no? Relaciones sociales, relaciones personales, parejas, ¿cómo organizáis eso? Y tienes muy poco tiempo, tú quieres disfrutar, quieres ver a todo el mundo, te tienes que cuidar también. Estás entrenando como un profesional, quieres que te cuides como un profesional, tienes que medir todo en tu vida, pero luego a la hora de cuando te lesionas, Te no. quedas un poco abandonado. Te quedas, con la presión, en bragas. Un baile, Olgan Yaman. oigan, llaman, sí. Es como un momento como de intimidad y para soltar los nervios antes de salir al campo. ¿Cuál es la historia más loca que os ha pasado en el mundo del rugby? Yo te diría, a ver, no sé si van para los tiros, pero Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo encantada de pasar este ratito con vosotros. Soy Carmen y esto es Había que contarlo. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar del rugby, que es un deporte que para nada es un deporte nuevo, pero sí que es un deporte que está teniendo muchísimo éxito últimamente. Ahora hablaremos un poco de los motivos y en gran parte es pues gracias a sus jugadores. Hoy tenemos aquí a 2 de ellos del equipo nacional, así que os los presento y ahora pues nos explicarán un poco qué está pasando con el rugby en España, qué es todo este boom, cómo se vive siendo un jugador profesional del rugby. Así que os los presento. Ellos son Jaime y Alejandro. ¿Cómo estáis? muy bien. Muy bien, aquí pasando un rato contigo. Bienvenidos al podcast. Me hace muchísima ilusión que hayan podido venir porque no os creéis que es fácil conseguir juntarnos a todos aquí. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha sido vuestra vida con el rugby? Vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cómo empezáis vosotros a jugar al rugby? ¿Empezáis de pequeños? ¿Empezáis de adolescentes? Me pasas mi... Sí, Venga. empieza tú, venga. Pues nada, yo creo que como cualquier niño al final, sus padres te dicen de hacer un deporte, no sabes bien qué hacer, empiezas a hacer todos, lo que sé, hockey, vóley, baloncesto, y bueno, luego un amigo tuyo, bueno, en mi caso un buen amigo mío me dice me prueba esto, que eres un poco agresivo ahí jugando al fútbol y al baloncesto, y pues nada, desde el primer día pues para mí yo me enamoré. Y ya pues al final a la edad de 12 años yo hacía todo el deporte, me dijo mi padre, tienes que elegir porque ya al final pues no tienes tiempo, y no me lo pensé ni nada, o sea, el rugby y aquí hasta el día de hoy. Sí, lo mío es un poco diferente. Yo soy de Valladolid y mi familia también. Y allí es muy conocido el rugby, en esa ciudad se juega mogollón. Entonces, nada, nos vinimos a vivir a Madrid por tema de trabajo de mi padre. Y pues yo ya tenía 4 años, empecé muy pronto. Mis padres me apuntaron al rugby. Y nada, como él, me enamoré del deporte. O sea, desde el primer día que lo probé no quería cambiar. Y nada, hasta el día de hoy. ¿Qué tiene el rugby que engancha tanto? ¿Por qué creéis que fue ese flechazo? Pues la verdad que ahí me pilla, nunca me había hecho esa pregunta, la verdad. Sí. Yo creo que las amistades que creas también dentro del deporte en tu club, Sí, el supongo que círculo, le ¿no? pasará lo mismo. Yo, por ejemplo, todos mis amigos son del entorno del rugby y luego también que es un deporte que te ayuda mucho a desestresarte, a desahogarte. Es un Desde deporte luego. de contacto. Muy bien. Sí, al final, pues eso, creas unas amistades que pues al final te estás pegando, por así decirlo, con 15, bueno, con 14 más, y al final, pues si se te escapa a ti está el otro y... Un sueño, Claro, yo creo pegarte que se con hace, tus- se hace Unidad. una unidad de decir, joder, pues si fallas tú estoy yo para ayudarte, y si fallo yo sé que tú vas a estar en mi espalda y me vas a aplacar y vas a hacerlo por mí. Yo creo que un poco eso, la verdad. Muy bien. ¿Cómo pasáis de jugar del cole, ¿no? A que, pues eso, pruebas varios deportes, te acabas centrando en el rugby. ¿Cómo pasáis de eso a jugar ya a un nivel más profesional? Supongo que es en la adolescencia, ¿no? Un momento es en el que tienes que ver un poco hacia dónde tira tu futuro. Pues yo creo, bueno, para mí fue un caso extraño, bueno, raro, distinto. Que al final con 15, 16 años decido irme de Madrid a estudiar fuera.
O sea, una parte era por el rugby también para mejorar y tal, pero no era lo principal tampoco. Estaba pasando mala época y me quería ir de Madrid y me fui un año, para un año, y al final me acabé quedando 5 años y pues la verdad que pues bien, ahí tranquilo. Bueno, es Dublín, me fui a Dublín. Y a mí se me presentó la oportunidad nada más llegar de Dublín. Estuve un año jugando con el club y justo el antiguo seleccionador del 7, que es Pablo Fijó, bueno, y Manolo Olivares, que era el que llevaba la academia en esa época, que había una academia del Seven, me llamó para ir a unos torneos, bueno, que es más, debuté con él. Sí. Bueno, debuté, los primeros torneos fueron con él y... Qué bonito, todo acaba aquí. Es que tengo Hay tengo mucha una amistad relación. especial con Manteca, porque le juré que debutábamos juntos y le juré que íbamos a dejarlo juntos, pero no ha sido así. Bueno. No ha sido así, no ha sido así. Y pues eso, y ya desde ese momento, que creo que fue, ¿cuándo fue? En 2022, ¿no? ¿Puede Sí, ser? sí, 2022, sí. 2021, 2021. 22 yo creo. Sí, pues 22, no lo sé. Yeah. Y desde ahí hasta septiembre que he estado con el 7. Sí, y yo pues parecido, yo lo que pasa es que yo no me he ido fuera, jugaba en el Pozuelo y nada, lo empiezas a notar un poco pues cuando eres más mayor al final tienes que dejar por así decirlo los fines de semana porque juegas todos los sábados o todos los domingos, entonces tus amigos ya empiezan como a salir tal y tú tienes pues que hacer el esfuerzo de jugar, pero bueno, al final es lo que te llena más. Y nada, y eso, y yo jugué ahí en Pozuelo y hasta los 18 años que me llamó Feijó, Manolo Olivares y Tiki también. Y nada, empecé en la dinámica del Seven y con Alejandro hasta el año pasado. Te voy a sonar chino todos los nombres, pero bueno, son gente, pues... Bueno, perdón. del mundillo, no pasa Sí. nada. Es que estamos aquí hablando como si lo conocierais de toda la vida. Ya me informaré, ya me informaré. ¿Y alguien en vuestra familia o vuestro entorno que en el momento os dijera esto es demasiado sacrificio, yo qué sé, pues sois gente de 14, 15, 16 años que estáis dejando de lado muchas cosas de gente de vuestra edad, ¿no? Para enfocaros más en cuidaros, en entrenar. Luego hablaremos también un poco de sacrificio, pero ¿creéis que alguien en vuestra familia como que en algún momento os dijo, eres un chaval joven, genial que tengas el sueño de ser deportista profesional de lo que te gusta, pero a lo mejor deberías plantearte las cosas? Sí, a ver, igual lo he exagerado un poco porque da tiempo a hacer todo realmente. O sea, yo no pienso que me haya dedicado al 100% como igual en otros deportes, que es muchísimo más sacrificado porque son deportes individuales y tal. Aquí también influye mucho el talento. Pero bueno, yo como te he dicho, mi padre jugaba al rugby, entonces al revés, mis padres me apoyaban y sabían que eso pues era una buena vida, por así decirlo. Sí, o sea, a ver, yo es que nunca he tenido en mente, bueno, nunca había tenido en mente dedicarme al rugby, o sea, yo sabía, o sea, me habían, por activo y por pasivo me habían dicho que del rugby no se puede vivir, que tienes que hacer más cosas y pues eso es la mentalidad que han tenido siempre mis padres conmigo. Así que yo realmente, pues, los del tiempo que estuve ahí en el 7 pues me intentaba, bueno, en la española, intentaba sacarme, pues eso, pues lo que podía, pues intentar tal, pero al final es que no llega un momento que no te da la vida. O sea, Ya. y decir, tienes que tomar una decisión y decir, ¿qué hago? ¿El futuro profesional o pasar 2 años más, reventarte el cuerpo, que también te lo revientas? Claro. ¿Sabes? También hablaremos un poco de todo el tema de la preparación física. ¿Y crees que tuvo algo que ver que te fueras a Dublín? Porque obviamente entiendo que, como has dicho, te querías enfocar también en parte del rugby, ¿no? Pero en Irlanda el rugby sí que es deporte nacional, hay muchísima afición, juegan en Six Nations también, o sea, es un deporte que está súper involucrado en la vida de la gente y aquí el rugby es, o sea, los estadios no se llenan con facilidad, ¿no? O sea, lo estáis vosotros más que yo, pero ¿notaste mucho cambio ahí de cómo se vive el rugby? O sea, al final ahí yo creo que, a ver, tienen también otros deportes, pero yo creo que el rugby lo ven como nosotros aquí, a lo mejor el fútbol. Justo. O sea, que a mí lo que me sorprendió de llegar, yo qué sé, el patio del colegio y ver a los chavales pasándose una bola, jugando un tocata, y yo me quedaba a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Sabes? O sea, si llenaban de, bueno, todo el uniforme, porque íbamos en un uniforme de mierda, No digo, barro. qué envidia, ¿sabes? Entonces, yo creo que he tenido suerte porque cuando me fui a Irlanda yo no he pasado por ninguna categoría inferior, ni de España, ni madrileña, ni nada, y yo creo que eso he tenido bastante suerte porque, bueno, al final no destacaba tampoco, no tal, y me hizo pues eso, mantenerme en mi camino, en lo que yo quería, en
yo creía que era lo óptimo y la verdad que al final no me ha ido mal, la verdad. Hombre, pues no sé, Sí, sí, seguro sí, que no, aquí no te ha ido estáis. mal. Bueno, entonces vamos un poco a la chicha. Vamos a explicar un poco a la gente qué diferencia hay entre el rugby clásico o el rugby de 15 y el rugby de 7 jugadores. O sea, qué diferencias así a grandes rasgos diríais que hay y luego ya nos centramos más en el tipo de jugador, edades y todo eso. Vale. Bueno, pues las primeras diferencias pues son, como su nombre indica, Rugby 15 y Rugby 7 por el número de jugadores. El campo es el mismo, lo único que en uno son 15 y en el otro 7, entonces hay mucho más espacio, la duración de los partidos también es diferente, entonces en uno prevalece más como la estrategia El y territorio. el colectivo, por así decirlo, y en Rugby 7 es más como el individuo. Todo el rato el uno contra uno, porque en cuanto uno falla, ya es prácticamente ensayo, que es hacer puntos. Entonces, ¿no? Sí, 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 al Podríamos... final uno es el territorio y el 15 es el territorio, pues eso, jugar en su campo, hacer que ellos cometan los errores en su campo, en su zona para aprovechar esa oportunidad y al final el 7 es, o sea, sin ir muy más lejos, al final el mejor jugador de 7 era una persona que no sabía pasar la bola casi, ¿sabes? Ya, que es más Sí, Claro, velocidad. o sea, es más, pues físicamente, si destacas, yo qué sé, si eres rápido, si tienes un contrapié duro, o sea, fue buenos. Esas dos claves te van a hacer ser de los mejores del mundo. Y no hace falta que tengas un conocimiento del juego excesivo como para decir, buah, es que ha visto el hueco desde la hace 3 fases. Nada, nada. sí. O sea, es el uno contra uno, lo que decía Manteca, es el uno contra uno, te haces el chichas y ya está. Básicamente, Pero vaya. entonces, o sea, no es que uno sea más fácil que otro, pero a lo mejor para uno tienes que ser más bueno, ¿no? Tienes que tener más talento o no, o qué No, dirías. porque también lo difícil realmente para mí es como tener el conocimiento del rugby. O sea, el rugby, detrás de lo que es el rugby como deporte, hay un mogollón de ideas, de táctica, de técnica, que en el Seven pues igual no te hace tanta falta. Tú, lo que decía Chino, si en Seven eres súper rápido, seguramente marques la diferencia. Y en 15 al haber tantos jugadores, si eres muy rápido, no vas a encontrar hueco para irte y te van a defender muy fácil. Entonces prevalece como mucho más las jugadas, los timings, todo eso. Y creéis que, o sea, obviamente todo el mundo empieza a jugar al 15, entiendo, ¿no? Pero que es muy importante haber tenido una buena base del 15 para poder ser bueno también jugando al 7, ¿no? Sí, yo pienso que tendría que ser así, pero no siempre es así. Porque hay gente que, lo dicho, si no eres muy bueno jugando al 15, pero igual en el 7, yo que sé, mides 1,90, corres a 34 por hora, pues vas a seguir marcando la diferencia. En el 15, pues no es así. O sea, al final, o sea, yo lo veo muy compatible los dos juegos, o sea, las dos modalidades. O sea, al final el Seven te da, ¿cómo decirlo? Te da herramientas, o sea, te hace ser mejor jugador individualmente, que luego se lo puedes transferir eso al rugby 15, pero al revés es más complicado, o sea, me refiero. O sea, al final el rugby 15, ten en cuenta que son 80 minutos, que no es un placaje, dos placajes, son a lo mejor 10, 12 placajes. Es decir, que tu cuerpo cambia, eres más pesado, corres menos metros de alta intensidad. Al final el rugby 7, ten en cuenta que tú a lo mejor tienes un contacto al partido, dos contactos como mucho, pero esos dos contactos son rápidos, son pues a lo mejor a 30 kilómetros por hora, 30 y pico kilómetros por hora. O sea, y eso es, pues, al final el cuerpo te cambia. Yo que sé, eres más delgadito, yo que sé, eres más explosivo, te cambia el cuerpo. Pero para mí, todo lo que aprendo, yo por lo menos esta persona, todo lo que he aprendido en el Seven, todo lo que me ha desarrollado el Seven, o sea, me ha valido mucho para el 15. O sea, depende de las posiciones, evidentemente, pero para mí sí que me ha valido. Sí, muchos países de más nivel que España, por ejemplo Nueva Zelanda, Fiji y tal, lo que hacen es utilizan el Seven como para desarrollar Jugadores a jóvenes. jugadores muy jóvenes y Vale. luego a los que destacan más, tienen más habilidades individuales, son muy rápidos, destacan mucho, se los llevan para el 15. Que eso se iba a preguntar ahora, o sea, el 7, ¿eliges tú o te eligen?
Te eligen, ¿no? Sí, Más o como menos. cualquier selección te eligen. Sí que es verdad que puedes tener unas cualidades, como ha dicho Manteca, de yo qué sé. Sí que es verdad que en el Seven se busca gente alta, sobre todo, porque es difícil encontrar gente alta No que sea. somos altos, No, pero ¿no? por eso, pero que sean altos, como que sean movibles, yo qué sé, que no sean un Sí, palo que no se pueda mover. O sea, es muy Claro. difícil encontrar una persona que sea coordinada con un 1,90 y que corra, pues eso es lo que decía, 34 kilómetros por hora, te pese 100 kilos. Es súper complicado encontrar a gente así, Barbaridad. ¿sabes? Entonces. Al sí, final, pues van cogiendo tal. Luego al final se ve lo que tiene que es muy complicado que a nivel de España es, o sea, los clubes no suelen dejar los jugadores, ¿sabes? sí. Entonces lo tiene muy complicado, que pues eso, se tiene que ir a lo mejor a categorías inferiores de 17 años, por lo que está pasando ahora, que cogen chavales de 18 años porque ya a lo mejor los que están formados de 25, 26, ya los clubes o porque tienen contrato o porque están enfocados al rugby 15, que es lo que les gusta, ¿sabes? Sí. Al final todo el mundo juega rugby 15. Yo, por ejemplo, que entré muy joven a la dinámica del Seven, en España o sea, solo hay 15 en categorías inferiores. Tú juegas 15, si juegas con la selección sub 18, sub 17 y tal, y luego cuando llegas a senior, pues en cuanto te llame el Seven. Pero tú si no, no juegas Seven de ninguna manera. Bueno, hay algún torneito así de Sí. Cisneros y tal en verano, pero es más pachangueo que profesional. ¿Y qué diríais que fue lo más duro de pasar de jugar al 15, que es como lo clásico, ¿no? Lo que todo el mundo conoce como rugby, a empezar a jugar al 7, que como decís, pues es un deporte mucho más rápido, mucho más dinámico, son dos tiempos mucho más cortos, ¿no? Ya no estás tan dividido con tu equipo, sino que es ir a muerte del minuto 1 hasta el final. ¿Qué creéis que es lo que más os costó? Al final lo obvio, pues el físico. O sea, al final ten en cuenta que yo hablo en mi caso y yo creo que el Sí, 90% de la gente es así. Tú estás acostumbrado a entrenar poco. O sea, al final en el 15 tienes una secuencia, descansas 2 minutos, tienes otra secuencia, ¿sabes? O sea, que tienes bastante tiempo para descansar. En el 7 al final necesitas muchísimo más entrenamiento, muchísimo, los entrenamientos son muchísimo más duros y al final eso es un punto muy, muy duro para la gente que entra. Luego el mental también. O sea, al final tú ten en cuenta que un partido de 15 tienes 80 minutos. Haces una caga en el minuto 3 y no pasa nada. Porque tienes 77 minutos, casi se me olvida. 77 minutos para recuperar esa cagada. Pero en el 7 tú tienes, aparte que tienes 3 partidos al día, por ejemplo, imagínate que tú sales, la cagas en el minuto 1, una caga en el minuto 1, o sea, no puedes perder tiempo en lamentarte qué cagada, que me ha metido un ensayo por mi culpa, porque te meten 5 más. Entonces, eso es un nivel mental, un estrés que hay gente que le afecta al juego, porque tú luego lo ves entrenar con nosotros y dices, joder, este chaval, tío, el bueno, el cabrón. Y llega al partido y es un cuadro. Es un papelón ¿sabes? Pero Porque porque, no sabe manejar lo que no eso, sabe ¿no? la mejor manejar el estrés y al final, pues es muy duro. A mí el primer año se me caía el pelo, o sea, calvo, calvo. Bueno, pues cualquiera lo Hombre, pero diría. estoy con minoxidil, ¿no? Hombre, ¿te crees que todo esto es gratis? No, sí. pero eso, al final, tanto es físico como mental. O sea, necesitas una adaptación. Sí que es verdad que depende de los jugadores, es más rápida, más lenta. Hay gente que necesita un año para acostumbrarse, hay gente que en 3 meses lo tiene, hay gente que no se acostumbra nunca, pero Sí. eso. Hablando de lo psicológico también, que yo lo hablaba mucho con los chicos del Seven, tú cuando, yo qué sé, lo mismo, la cagas en un partido, pues si la cagas en un partido de 15 pues tienes a lo mejor una semana para estar en tu casa, para hablar con tu familia, para mentalmente desahogarte, y en el Seven a las 2 horas vuelves a tener otro partido. Y a lo mejor ese partido es una semifinal o un partido que te estás jugando el descenso, entonces eso es muy difícil, muy difícil. O sea, tiene gran importancia el papel psicológico, así decirlo. Y eso, que yo no lo había pensado, ¿tenéis a alguien del equipo de apoyo psicológico, alguien que os enseñe algo? O Nada, sea, es apoyo entre vosotros, eso es. entrenador, equipo médico, quien Sí, esté, sí. y para adelante. O sea, depende del jugador. O sea, yo el primer año fue un año duro, porque yo empecé, o sea, yo debuté con él en agosto y yo ya o sea, ya iba o sea, ya iba a todos los torneos y jugaba, o sea, yo qué sé, mínimo jugaba 5 minutos por partido, o sea, que para un debutante que acaba de llegar era una locura, o sea, me Claro. parece una locura. Y hay veces que salía de titular y digo, tío, o sea, que
llevo 3 meses aquí, que me va a hacer un 8 el de enfrente que me va a dejar, ¿sabes? Entonces, nada, yo al final, pues eso, yo busqué ayuda fuera, externa, yo no quería tener nada que ver con el que fuese de rugby, o sea, yo quería verme bien yo, o sea, recuperarme yo como persona, no quería que tuviese nada que ver con el rugby ni con el deporte ni nada. Y la verdad que muy bien, me fue muy bien. Hay jugadores que ahora pues tienen psicólogos y tal de manera individual y yo creo que les está viniendo bien porque es muy complicado. Y en tema del equipo, claro, o sea, ahora me gustaría que me explicarais un poco cómo funciona, porque habéis dicho eso, que es difícil compaginar la vida jugando en el Seven, ¿no? Que el rugby clásico, pues a lo mejor tienes menos concentraciones. ¿Cómo funciona lo de los torneos? Porque, bueno, por aclarar un poco, tú ahora estás en el Seven, tú te fuiste del Seven a finales del año pasado, ¿no? En En septiembre septiembre, justo esto. o así, y ahora volviste a tu club y ahora te han llamado otra vez del 15. Sí. Unos hombres de éxitos. ¿Cómo, o sea, cómo diríais que es, porque tú ahora tienes una vida un poco más tranquila que te está permitiendo también enfocarte en otras cosas, que ahora hablaremos también de eso, la vida o una semana o un mes habitual en los dos diferentes tipos de rugby? Pues él te habla del 7, que es lo que está Sí, viviendo. yo te cuento el Seven. Pues mira, el Seven prácticamente todos los meses, quitando la pretemporada, que es un mes así a principio del año, que es solo entrenar, es siempre lo mismo. Tú vas a una concentración que suelen ser unos 10, 14 días. El entrenador hace la lista de los 13, 14 jugadores que viajan y se viaja como con una semana previa al destino, que ahora, por ejemplo, es en Hong Kong, hemos estado en Australia, en Singapur, o sea, suelen ser destinos también lejanos. Entonces estás la semana allí preparando el torneo, se juega el sábado y el domingo, vuelves para España y te dejan unos 5 días libres, más o menos. 5 días, una semana libre y luego otra vez de concentración. Y así durante Bueno, todo. libres entre comillas, Sí, porque también tienes que Tienes que entrenar entrenar. claro, o individualmente. sea, te dejan 2 días de relax y luego Eso ya es. vuelves otra vez a Eso entrenar. es. Y así hasta junio, julio, que termina la temporada y al año siguiente. Sí, al año siguiente no. Son 3 semanas y Bueno, vuelves a entrenar otra vez. sí, Y luego sí, 2 sí, semanas y sí. vuelves a entrenar. Eso ya, bueno, O sea, como si trabajaras de normal tus 2 semanas de totalmente. vacaciones al año, pero además metiendo toda la carga física y mental del resto del año. Vale, ¿y cómo es en el 15? El 15 es distinto, la verdad. Más tranquilo. Ni mejor ni peor, es distinto. No, o sea, al final depende de la época que te pille de edad. O sea, yo con 18 el primer año, yo estaba encantado de decir, joder, qué guapo que me voy a Los Ángeles, que me voy a Singapur, qué locura. O sea, el tercer viaje que te hace de 16 horas, dices, esta broma pesada, ¿qué es? O sea, ¿esto qué es? Y que te toque entre dos de 100 kilos alrededor y tú así Y tú en en medio, medio. así. Es un cuadro, no. Sí, sí. Bueno, al tema, no me disperso. Que lo del 15, pues al final, pues yo creo que como yo, o sea, yo es que me he puesto una rutina porque no quería entrar un poco en dinámica de antes de irme al 7, de ser un cabrón, así dicho mal. Entonces, no, porque al final, yo qué sé, yo hago la universidad a distancia y eso, pues al final tú dices, bueno, ya lo haré, ya lo haré. No, no. O sea, yo me estoy poniendo como una jornada laboral de, bueno, pues a las 6 al gimnasio, a las 7 me saco al perro, y a las 8 me voy a la biblioteca. O sea, está el tío, ¿eh? hasta las 2, ¿sabes? Y, No, pero que es verdad que si no te pones tus claro, horarios, entras en una rutina que no... entras en una rutina autodestructiva que te mata. Entonces, yo la verdad que lo tenía claro cuando dejé el 7, dice, a ver, no voy a ser un escumbro de persona porque mis padres primero me echan de casa y segundo, vamos. Entonces, más tranquila. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy teniendo tiempo para hacer cosas que antes no hacía, yo qué sé, lo típico de un miércoles que me llama un amigo mío y dice, oye, ¿te vienes a que, yo qué sé, por ejemplo, un amigo mío está montando un centro, ¿te vienes que me tienes que ayudar a montar una máquina? Voy. No te Y voy preocupes, voy, encantado. claro. Digo, vamos. Antes me llamaban y decir, oye, quedamos. Digo, tío, pues no puedo porque tengo que ir a entrenar o estoy en Málaga o estoy tal. Oye, tal. Y ya a la tercera O sea, vez es que te muy largo escriben, tenerlos Sí, los dos sí, aquí. sí, sí. de verdad que a la tercera vez que te escriben, ya es que ya no te vuelven a escribir, ya te dicen, tío, vete Sí, a- sí, Ya. te olvidan, te olvidan, te olvidan. Pero bueno, son amigos y entonces cuando vuelve ya le das Ya está. collejas y ya está. Ya, pero bueno, es verdad que también esa parte, o sea, es complicada porque me lo habéis contado vosotros, pero no sabía el nivel de exigencia, ya no solo física, por todo lo que hemos hablado, entrenar, supongo que entrenáis no sé cuántos días a la semana, pero súper intenso.
Y aparte de todo eso, está el tema mental y el tema familiar, relaciones sociales, relaciones personales, parejas. O sea, ¿cómo organizáis eso? Sí, es lo más Con un Excel. complicado, la verdad. Con Excel. Pues sí, ¿no? Es muy complicado, la verdad. Yo no sé ni si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, pero es que es muy complicado porque tienes muy poco tiempo, tú quieres disfrutar, quieres ver a todo el mundo, te tienes que cuidar también, a la semana te tienes que volver a ir, si estás lesionado, tienes que hacer rehabilitación, fisio, médico, te tienen que hacer una resonancia, tienes que volver, es un lío, es muy complicado, la verdad. Y eso, por ejemplo, todo el tema de lesiones, ¿tenéis equipo? Tema Tema complicado. muy complicado. ¿Tenéis equipo médico tal o os tenéis que buscar vosotros los fisios, todo? Hablo yo, hablo yo, hablo yo, hablo yo mejor. Aquí hay chicha, me Sí, sí, hablo gusta. yo. Pues, a ver, nosotros que somos de Madrid tenemos bastante suerte, entre comillas, porque está ahí el Consejo Superior de Deportes, el CSD, que a todos los deportistas de la Comunidad de Madrid, pues cuando nos sucede algo, nos pasa algo, una lesión o algo, nos dejan su espacio para tratarnos con los fisios de allí o para hacernos, yo qué sé, Rehabilitación. tratamiento, rehabilitación, lo necesario. Para los que son de fuera, muchas veces les toca a ellos buscárselo por su cuenta porque no tienen un centro como el de Madrid en todas las comunidades autónomas. Entonces es un tema bastante delicado, porque hay jugadores que, bueno, es que realmente lo deberíamos tener, yo creo. Al ser Claro. jugadores de la selección española, todo el mundo tendría que tener derecho a un servicio de rehabilitación o un seguro médico, todo eso. O sea, que eso a un jugador A de ver. la selección española de fútbol no le entra en la cabeza no tener un equipo médico Yo creo detrás. que ni se lo O sea, lo imaginaría. hay, o sea, realmente lo hay, pero Sí. luego al final la burocracia que hay detrás va lenta. Al final los tiempos que quiere el jugador no son los mismos que los tiempos que te da, pues eso, el pedir, yo que sé, al seguro que te mande el justificante para la resonancia y tal. Entonces al final eso se ve repercutido en el rendimiento de los jugadores. Al final no es lo mismo, tú te lesionas un sábado, llegas el martes a Madrid y lo normal es, si realmente quieres que el jugador esté rindiendo al 100%, lo normal es que a lo tarde el viernes tengas una resonancia, ¿sabes? Entonces hay veces que se alarga más de días, una semana. Ya. No sé de quién es la culpa, pero está ahí. Pero no tienes tu resonancia. No tienes tu resonancia y a mí es eso una cosa que yo siempre he dicho y me he quejado, que al final, o sea, tú estás entrenando como un profesional, quieres que te cuides como un profesional, tienes que medir todo en tu vida, pero luego a la hora de cuando te lesionas, Te no. quedas un poco abandonado. Te quedas con la presión en bragas. Sí. Yo, por ejemplo, no sé si es porque soy muy joven o tengo mucha suerte, todo madera, no me he lesionado mucho, pero, pero este tema la verdad es que a la gente le quema mucho, porque al final tú si te lesionas, quieres jugar o te tiran de un lado, pero imagínate, el entrenador quiere como que llegues, pero el médico no te da los resultados, pues tú estás ahí diciendo, ¿qué hago? O sea, ¿puedo jugar? ¿Me voy a lesionar? ¿Me van a tener que operar? ¿No? Tal, no sé qué. Entonces eso, pues a nivel mental, lo mismo, quema mucho y de hecho mucha gente yo creo que pues es uno de los motivos por lo que la gente lo deja prácticamente. Pero que bastante duro es tener que Claro. lidiar con todo, como para encima cuando estás mal, Sí. no tener un equipo que te ayude, porque tenéis equipo médico. Sí, sí, o sea, el equipo médico o sea, es de 10. O sea, ahora creo que está Antoine, que es uno que Sí. ha llegado nuevo. El año pasado estaba Enara, que es una chica que el equipo que viaja contigo y está todos los días contigo es de 10. La cosa es cuando tú necesitas una prueba, ahí es cuando se ralentiza todo Sí. y eso es la putada. Bueno, realmente ellos son fisioterapeutas, que ahí yo no, o sea, no he dicho nada de ellos, ellos están genial, hay un fisio en cada equipo tal, y eso funciona excelente. El problema es más de las Sí, las cirugías, pruebas, las médicas. pruebas, las pruebas médicas, eso es. Si necesitáis un anestesista, ya Bueno, y el tema de los viajes, ¿cómo lo llevas? Sobre Aquí todo, estoy, ¿cómo lo Madrid. llevas ahora? Pues bueno, un poco lo que dice él. Las primeras veces te hace mucha ilusión y luego sí que es verdad que ya pues a la tercera, a la cuarta vez del mismo destino, pues como no que te aburre un poco, pero sabes que es duro, el viaje es largo, al final no tienes mucho tiempo tampoco para conocer el destino. Ya. Tú vamos una semana, el fin de se juega y los 5 días de la semana pues tenemos que entrenar, aclimatarnos, el jet lag, bueno, el jet lag El jet lag es otro tema. es durísimo. Pega. Sí, sí, sí que pega. Y nos da nada para el jet lag. Así.
Sí, palmadita, una ¿no? palmadita a la espalda y Jugáis vas al tirando. rugby y para adelante. Pero bueno, está guay, la verdad. A mí, por ejemplo, que, bueno, como hemos dicho antes, lo de los estadios en España, pues jugar en otros sitios fuera, por ejemplo, ahora Hong Kong, el campo de Hong Kong, mola mogollón, hay muchísima gente. Esa experiencia, la verdad, es a mí realmente lo que me gusta del Seven. Lo de jugar en estadios, ves como la fiesta y todo eso, es a mí lo que realmente Claro, me es que mola. eso sí iba a decir, que yo ahora que he estado informándome más, o sea, yo soy una víctima de las redes sociales con el rugby, Uf. porque es verdad que está habiendo un boom en ese sentido. No sé si vosotros lo habéis notado, me imagino que sí, Bueno, más o Alejandro menos. y yo estamos un Es poco que nosotros fuera estamos un poco fuera de Sí, ese... Bueno, pero lo habréis notado en el O equipo. sea, sí, la sí, gente sí, sí sí, sí. O sea, que al final es verdad que es el Seven es un deporte, o sea, una variante del rugby que creo que va mucho con hoy en día que es todo rápido, pues TikToks, Instantáneo, sí. Reels, Sí. resumen de todo, ¿no? En plan que puedes ver trozos del partido y casi que lo ves entero en Sí, los sí. Reels. Y también pues en el estadio es como todo fiesta, todo el mundo está como súper animado y tal. Bueno, subcampeones del mundo, Eso es. enhorabuena, el año Muchas gracias, pasado. muchas gracias. Y ahora la final de este año que se juega en Valladolid. Eso es, En una de tu ciudad ellas. natal, Sí, sí, una sí, de sí. ellas, finales de Muchas mayo, ganas. ¿no? Finales de mayo, 29, 30 y 31 de mayo. Pues Ah, nada, sí, promoción. promoción. Todos se A vamos a ir venir a allí. verlo. ¿Cómo vivís esas temporadas de, pues eso, ahora por ejemplo que jugáis en casa, cómo vivís eso en el equipo? Bueno, al final, bueno, a mí personalmente justo lo de Valladolid me hace muchísima ilusión porque si Dios quiere y juego, pues va a venir a verme mi familia, que toda mi familia es de Valladolid y está cerca de Madrid, está a 2 horas en coche, Qué entonces guay. vendrán mis amigos, toda la afición es de España y tal. Pero bueno, al final son 3 finales, ahora una de ellas es en Hong Kong, luego es Valladolid y luego la última en Burdeos. Y o sea, a nivel rugbyístico y tal, pues mucha emoción porque es una final, pero lo que viene ahora es igual de importante o más, prácticamente, porque los grupos de Valladolid se definen ahora en Hong Kong, Ujú. así que hay que hacerlo bien en los 3 torneos. Pues mucha Un suerte. torneo más, eso es. Seguro que os va genial. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo es después de que acabéis vosotros un partido, cómo, o sea, el rugby es conocido por todo el mundo que es un deporte muy intenso, muy agresivo, ¿no? Muy de contacto, que todo el mundo pues juzga a otros deportes de que lloriquean mucho y que los verdaderos que luchan son los del rugby. ¿Cómo acabáis vosotros un partido? ¿Cómo os recuperáis de eso? Bueno, yo te hablo, el 15 sí que es verdad que es más suave porque al final tienes una semana entera para recuperarte, pero en el 7 sí que es bastante estricto de nada más acabar el partido meterte a hacer la crioterapia, meterte con hasta aquí de hielo, agua con hielo, no, no, es lo último que te apetece y después a lo mejor que has perdido, yo qué sé, 30-0 y dices, y ahora meterme en el hielo, ¿sabes? Te Y apetece ya, más tres. -3. y ya lo de terminar un fin de semana agotado, que te duele todo el cuerpo, tienes golpes, meterte en un avión de 15 horas, hacer escala en Doha y volverte en otro de 8 horas a Madrid y llegas a Madrid a las 8 de la mañana con un jet lag horrible, eso Horrible. es... Eso y levantarte al día siguiente. Claro, claro, O bueno, sea, el eso... primer día de torneo, Ah, bueno, bien. eso El segundo también. día de torneo, eso solo lo levanta las pastillas. Sí, Porque sí, si sí, no, no lo levanta durísimo, nadie. durísimo. O cafeína o meterte un diazepam, que se te vaya todo el dolor de todo. No, no. Ya hablaremos para que yo os dé Literalmente, truquitos con sí, estas sí. cosas. Y que os iba a preguntar, de tema nutrición, ¿tenéis alguien que os dé algunas pautas? Porque también, aparte del sueño con el jet lag y todo esto, que supongo que tendréis unos picos de cortisoles y estreses y cosas, tema nutricional, ¿os dan algunas pautas? Entiendo que acabáis un partido con ganas de engullir, pero también os tendréis, o sea, algo en plan, una hamburguesa, una pizza, yo qué sé, no sé, pero Sí. tendréis que cuidaros. Sí, bueno, en lo del Seven, por ejemplo, que se juega varios partidos en un día, pues por ejemplo, terminas un partido, igual estás muerto de hambre, pero a las 2 horas tienes que volver a jugar, entonces te tienes que cuidar un poco porque si no vomitas o yo qué sé, lo puedes llegar a pasar muy mal. Entonces nuestro preparador físico y tal sí que nos da un poco de pautas. Ahora un batido, ahora solo hidratos, ahora proteína. Pues el tío está bien.
No, la verdad que el preparador físico, bueno, es Manu Sillero, García Sillero, que es Sí, sí. una Un barbaridad. saludo a Es Manu. una barbaridad. Crack, crack. No, o sea, lo tiene todo, o sea, todo pensado y ya, o sea, antes de que acabes el partido, te está dando la mano con el contrario y ya te está diciendo, oye, batido, ¿qué te dice? 50-50, 50-50. 3 minutos de hielo, Sí. ducha. No. Tal, Y tú ya que tienes la mente y decir, a ver, vamos a ver qué acaba de Bueno, pasar. mejor, así no tenéis que No. Sí, pensar. mejor. Eso es una cosa que me pasó. Yo dejé el 7 y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué como? No, o sea, me han estructurado, llevaba 3 años que me estructuraban toda la vida, dejo el 7 y digo, ¿ahora qué hago? ¿Cuánto tiempo libre tengo? ¿Qué hago? Ya. No. Que cuando estás a tan alto nivel es. No, es pero que te difícil. dicen hasta, bueno, cuándo te tienes que ir a la cama, bueno, eso tampoco tanto, pero sí Tampoco, que... pero sí, bueno. O sea, Media hora de móvil al día y a no, pero yo dormir. que sé, a las 8 desayuno, a las 10 te vas al gimnasio, a las 11 de entreno, pues Los a la 1 y horarios. comida, todo. Súper estipulado. Claro, y llegas y dices, hostia, yo que como a las 3, a la 1, a las 2, ¿cuánto como? ¿Por qué como? Que me pongo un aguacate, me lo quito. Oye, y hablando de torneos, bueno, yo he visto cositas por ahí, pero ¿tenéis algunas cosas que sean rituales o supersticiones? Sí, a ver, en el Seven hay un baile, Olgan llaman. Olgan llaman, sí, que lo hacemos antes de salir al campo. Y nada, la verdad es que se ha puesto de moda en TikTok y tal por los vídeos, pero realmente es como un momento de, como de intimidad y para soltar los nervios antes de salir al campo. O sea, ahora igual pues está muy con el tema de del TikTok, de Instagram, pero es realmente un momento nuestro tranquilo como para antes de salir al campo, como estar todos en la misma dinámica y como soltar un poco los nervios y hacer algo como divertido antes de salir, ¿no? Sí, o sea, Claro, eso. a mí me da pena porque ha salido, Sí. pero es algo que era muy nuestro. O sea, en el sentido de, yo qué sé, o sea, estás a punto de, yo qué sé, jugar contra Nueva Zelanda, que son, Estás o aterrado. Fiji, que pues eso, unos armarios que se les da igual lesionarte. Entonces es un momento de decir, bueno, quedan 3 minutos para el partido, pero bueno, hago esto, hago así un Hago el poquito, tontito, hago el tonto tal, con los chavales y y, a la y- batalla. claro, Sí, y entro totalmente. dentro con los chavales. Entonces yo creo que me da pena un poco por eso, pero al final es como yo que sé, cualquier ritual de, yo que sé, Francia a lo mejor se pone a dar Sí, palmadas o Fiji se pone a cantar su cántico. Son rituales ¿Lo que escucháis? sí, muy bonito, la verdad. son, Precioso, de son una verdad. locura, sí. Precioso. Entonces me da pena por eso, básicamente. Oye, que os iba a preguntar, ya un poco más en tema hablando de los valores del rugby, que también es otro tema que está, es como muy bonito hablar de eso. ¿Qué diríais vosotros que destacáis más de esa sensación de equipo que también estabais hablando ahora, los valores del rugby que creéis que os ha aportado o que os aporta? Sí, a ver, el rugby lo que así más se caracteriza, yo creo, es como el respeto hacia tus compañeros y hacia el rival. Y eso sí que es verdad que, a diferencia de otros deportes, se nota mucho. Al árbitro, por ejemplo, le tienes que llamar de usted. O sea, luego, obviamente, pues, si es un partido muy importante, mucha tensión, que importa mucho el resultado, pues al final al árbitro le cae por todos lados, como en todos los deportes. Pero sí que es verdad que en el rugby, yo qué sé, te pegas muy fuerte con el de delante y al terminar el partido le das la mano y pues luego se sale de fiesta o te tomas algo con ellos y, o sea, hay ese respeto, ¿sabes? Sí, yo un poco esa dinámica. Al final, el respeto, yo que sé, te estás dando. O sea, te tiras un torneo entero placando, dándote estés con un tío y a las 3 horas le ves, yo que sé, tomándose una cerveza y dice, ¿qué pasa, chavalín? Y el chavalín que es así, ¿sabes? Mira. Pero, ¿sabes? Yo que sé, al final. Al final eso, pues eso, a mí me parece muy bonito que cuando, yo que sé, te puedes estar picando con él en el campo, decir, te voy a matar, no sé qué, y luego sales del campo y le das una mano, le das el abrazo y digo, joder, vaya hostia más, claro. Hermanos. Claro, ¿sabes? Y bueno, para mí también la humildad, para mí la humildad es, o sea, un Sí. básico para mí. O sea, para mí un jugador puede ser el mejor del mundo, pero si es un gilipollas, es un flipado, Ya. para mí me baja la frecuencia, la verdad. Sí. Y también en el mismo equipo, al ver que una persona, pues yo qué sé, se llega a abrir la cabeza o entrega literalmente cualquier parte de su cuerpo como por ti, a mí personalmente como que me motiva mucho, ¿sabes? O sea, saber que si tú fallas, tu compañero está dispuesto a reventar al de delante por ti, eso mola.
O sea, se siente Que hace luego mucho equipo también, Eso ¿no? Y es, que te eso es. anima. En el Seven es una putada, porque el 15 yo que sé, corres 10 metros de más. En el Claro. Seven algo se te escapa, falla manteca Tienes que y te correr. tienes que correr 80 metros para cogerle, ¿sabes? Y luego le dices, chavalín, aplícate. Bueno. Oye, y eso después del partido, ¿qué es el tercer tiempo? Eso más tuvo en Cisneros. Sí, en el 7 no hay tercer tiempo realmente, porque al final como tienes que jugar... No da tiempo antes del Nada. No da tiempo, tiempo, ¿no? no da tiempo. Entonces el 7 lo que se hace es cuando acaba el torneo, si no son 2 torneos juntos, cuando acaba el torneo pues se va todos los países se van pues suelen ir a un sitio todos juntos, Sí. se toman una cerveza, va Hacen la como una familia. fiestecita, Sí. así, pues depende de cada destino, pues los que son locales se encargan de organizar, yo qué sé, pues una discoteca, un bar o un restaurante o lo que sea. Entonces todos los equipos van ahí y nada, pues estás ahí hablando con todo el mundo. Hay muy buen rollo, la verdad. Todos amigos de De subir. estar. La Sí, verdad sí, que, eso es. pues eso. Y ahora han metido encima que ya no respetan algo más, ¿sabes? Sí, antes. Antes no nos respetaban tanto, pero bueno. En el 15 es más, o sea, más divertido, más caótico. Al final, yo que sé, todos los fines de semana tienes el partido, pues saca el partido y todo el mundo se va a tomar una cerveza. Se va a tomar una cerveza, se queda el otro equipo, se queda que le invitas a comer. Al final es más social. Eso es muy guay porque Sí, en la sí. mayoría de deportes la gente acaba el Sí, partido y sí, se se va. va, O sea, sí, y si sí. pueden evitarse la cola para irse, se van antes de Ah, estar. Eso es muy guay. Oye, y ya un poco cerrando, quería hablar también de la cara B, de jugar a nivel profesional en un deporte como es el rugby. Ya hemos hablado un poco de eso, pero el del rugby no se puede vivir eternamente como en todos los deportes, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que estáis compaginando o compagina la mayoría de gente como una vida profesional más allá del rugby? Sí, yo ahora mismo estoy jugando en la selección del Seven y a la vez estoy intentándome sacar una carrera INEF aquí en la Politécnica. Entonces, nada, el del rugby te da para vivir en el momento, pero cuando lo dejes, pues realmente pues no tienes ni experiencia laboral ni una base de ahorros muy grande. Entonces, a mí, bueno, mis padres me meten mucha caña con esto también. Es importante tener como una base de estudios o de lo que se pueda tener. sí, pues al final un poco eso. Las horas muertas que tienes, pues eso, mientras que la gente se echa la siesta, tú consigues echar un par de horas de estudio y decir, bueno, me veo una clase que tengo que, yo que sé, o entrego un trabajo que tengo que hacer. Entonces al final, pues eso, intenta sacarla el tiempo de donde sea. Lo que te he dicho, que sacas el Excel y dices, vamos a ver, esta hora te detengo. O sea, Media hora claro. para repasar estas. No, pero luego tema, pues sí, es que es poco a poco. O sea, al final sí que es verdad que yo pues, lo cogí un poco tarde, porque luego hay distintos perfiles que entran en el 7. Al final entra como manteca, que entra a los 18, que no es lo mismo que yo que entra a los 23, sin tener Claro. nada, que son gilipollas. Luego otro que entra a los 25, que tiene ya la carrera, ¿sabes? Pero al Sí. final distintos perfiles y cada perfil pues tiene su forma de ver el rugby. O sea, yo por ejemplo no podría estar solo haciendo rugby. O sea, y es lo que intento hacer de estos 3 años. O sea, yo siempre tenía, pues estudiaba algo, fuese en 3 asignaturas, pero intentaba sacarme 3 asignaturas. Pero porque yo es que el rugby, o sea, no puedo más de 3 horas al día, no. Te saturas. Sí. También es bueno, yo creo, para tener como una ruta de escape mental, porque si no es que te come todo el día rugby. También es muy complicado. A mí, por ejemplo, lo que más me cuesta es ponerme a estudiar. Tú al final estás compartiendo habitación pues con un compañero y si ese compañero que te toca pues no estudia nada, después de entrenar se echa una siesta, tú estás reventado y te tienes que poner a estudiar ahí en la mesilla, pues es Cuesta. difícil. Y encima Cuesta el mucho. olor que hay ahí. Bueno, pues es Que que no eso- me lo quiero ni imaginar. que eso ya te O sea, da- ese era buitre Te como das unos poco. mareos. Bueno, vamos con unas preguntas rápidas y ya terminamos. Un estadio. José Zorrilla. El de Hong Kong, yo. Ah. No sé, yo no sé por qué he dicho el No, nombre. espérate, de serie, o sea, de torneo. Ah. Vale. Vuestro. Sí. Un rival que os dé miedo. Ninguno. Fiji. Tercer tiempo o victoria épica. Victoria épica. Un partido que no olvidaréis nunca. La final contra Sudáfrica en Los Ángeles. Sí, igual. Igual los dos. ¿Quién es el compañero más fiestero del equipo? Gabri Rocaries. ¿Sí? Yo hubiera dicho Manu Moreno. Pero como ibas a decir, pues digo yo a Gaby. ¿Qué hacéis para que vuestro cerebro no piense al 100% en el rugby?
tenéis un hobby algo Sí. que os distraiga. Quedar con mis amigos. Muy bien. Desde que hicimos un llamamiento, Tú. desde que hicimos un llamamiento a vuestros amigos para que os entiendan cuando no podéis Claro. quedar. Sí, sí, por favor. Bueno, ¿cuál es la historia más loca que os ha pasado en el mundo del rugby? Hostias. Más loca. Más loca. No más sé, loca. algo que hayas dicho, wow. Wow. Yo te diría, a ver, no sé si iban para ahí los tiros, pero mi conmoción cerebral, por ejemplo. O no ¿Cómo? va por ahí. Sí. Una conmoción que tuve el año pasado en un training camp allí en Por eso Málaga. llevas... Ahora llevo casco, por eso sí. Bueno, porque llevo varias y ya todo lo que me puede evitar un porcentaje de brecha y conmoción me lo ¿Y qué te pasó? Pues que fui a aplacar a un tío, me tiré de cabeza y me dio con la rodilla aquí en la ceja. Y nada, me explotó la ceja, me caí inconsciente, me partí la mano, o sea, todo mal. Y nada, eso. Y encima. Y lo no- pasé fatal. no estaba solo muy por eso, adelante. que era para el primer torneo y llegamos Sí, al primer sí. torneo y hacemos un segundo puesto. Y yo no estaba. Y la cara de este fue, hostias. Ay, no, pobre. Pero bueno. Pero ¿Y tú? luego, ¿Tú qué historia loca? Bueno, no sé, la verdad, ahí me has pillado no sé. Se enfada mucho, Chino, Eso en sí, el campo eso también. sí. Es muy divertido. Tengo- Yo si no, se las te cuento yo una. ¿Cuál? La de... Cuéntala. que siempre entrenando, yo qué sé, estabas entrenando, se cae un balón, coge China y dice, somos malísimos. Coge la pelota, le pega una patada y se va de entrenamiento. A ver, eso, No lo eso- entiende, no eso lo se lo ha entiende, pasado una vez. no lo entiende. Ay. Bueno, Chino, por cierto, hombre de la temporada del año pasado. Sí, sí. Sí, una vergüenza de cojones. ¿no? ¿Por qué? Un tombo. Que Nada. No. mentiroso. Enhorabuena, oye, Sí, que sí. no. Bueno, y ahora mis dos preguntas que hago siempre a mis invitados. ¿Cuál diríais que es? Esta pregunta cuesta más de lo que parece. El titular de vuestra vida en este momento. Hostias, El titular. el titular. Que brevemente que han dicho. No, a ver, puedes decir, o define tu momento vital actual o... Hostia, está. Es difícil, Esta ¿eh? visa que me la preparo. Di tu primero, di tu No, hombre, primero. no. Di tu primero y así yo supongo. ¿Quién está más cerca? Tú, pues venga. te toca. A ver, título vital. A ver, repite la pregunta. Sí, sí, a ver. Si tuvieras que poner un titular Como un libro, un libro. a tu vida como un libro, una noticia, ¿cuál sería? No sé. Hostia, me has pillado, pero vamos. Una- Es tan caótica mi vida que no sé. Ahora se ha estabilizado un poco, pero vamos. No sé, yo me quedo en blanco. Yo Os también, hago yo la también. siguiente A pregunta ver, y sí, lo sí, pensáis, luego vale. la- La otra pregunta es, ¿cuál diríais que es la moraleja o lección que os lleváis de, sobre todo, vuestra vida, en concreto con el rugby? Es Una más más. fácil. Yo creo una más, siempre. O sea, siempre te da una oportunidad más. La verdad. Sí. O sea, sobre todo, y confiar en el proceso. O sea, al final, nosotros, nuestros dos primeros años, bueno, mis Iba a decir la de Disney, la de no parar hasta conquistar. Entonces le grito mucho. No, pero al final de los dos primeros años que estábamos con el preparador físico este que teníamos ahora, hacíamos lo mismo, pero no venían los resultados. Siempre nos quedábamos, yo que sé, a 2 puntos, a 7, luego venía Nueva Zelanda y nos metía un repaso de... Pero y de repente el tercer año empezamos a ganar, ¿sabes? Entonces, o sea, yo lo que me quedé es, se ha cambiado ahora que no hacíamos antes y hacíamos lo mismo, realmente. Entonces yo creo que yo un poco confiar en el proceso y en la gente que Eso es. que Paciencia. sabe, sí, paciencia. Joder, eso lo decía mucho yo, ¿eh? Yo te copio, es un referente, Alejandro, para mí. Pues nada, tendréis que volver a otro episodio para contarme el titular de vuestra vida. Genial. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, chicos. Me ha encantado teneros por aquí. He aprendido muchas cosas. Ya sabéis que podéis volver cuando queráis. Y que enhorabuena, que muchos éxitos más. Muchas gracias por Y traernos. nada, que todos vosotros ya sabéis que en navidadcontarlo.podcast me podéis dejar vuestras historias, vuestros comentarios y si queréis algún mensaje para estos chicos, pues también. Adiós. Luego.